puede salir de ella. Lo que se genera cuando es compartida. Esos millones y millones de momentos que disfrutás entre amigos desde hace tantos años. Y los millones de momentos que vendrán. Que sigan saliendo historias, anécdotas, risas. Porque nuestro mayor orgullo, más que el Fernet que creamos, son los momentos, historias, anécdotas, brindis, risas. Que crea nuestro Fernet. Y comenzá a crearlas. En Hi-Fi Láser somos expertos en tecnología y entretenimiento para el hogar, trabajo y la vida diaria de cada uno de los rosarinos. Móvete con lo último. Móvete con Hi-Fi. Hi-Fi Láser. Te esperamos en Rioja 1071. Búscanos en Instagram como @hifi.láser. Frenaca, estás a un clic de olvidarte de la TGI. Cuando entres a tu home banking vas a ver dos boletas. Una corresponde al pago anual y otra corresponde al mes de enero. Tenés que elegir. Si haces el pago anual... Bueno, película, a veces lamentablemente hay que verlo en la realidad, que es lo que vos nos vas a contar, pero bueno, encima hubo como un boom con este tema desde que hubo muchas series americanas que veíamos de cómo se investigaba, de cómo se llegaba, y a veces uno ve miles de aparatos y de cosas que vos decís, ¿cómo el crimen perfecto existe o no existe? Estas cuestiones, ¿viste? Sí, es muy cierto lo que decís, y todo viene a raíz de la televisión también, ¿no? De los canales altos en donde está, no sé, La Ley y el Orden, CSI, Miami. CSI, Miami, qué sé yo. Y la cosa no es tan así, pero el método de trabajo es exactamente el mismo. Sí, también deben estar los recursos nacionales. Uno ve alta tecnología en las series que vos decís, wow, qué bárbaro. Y a pesar de tener alta tecnología, les cuesta muchas veces descubrir el crimen. Sí, porque en realidad la herramienta más importante es la expertise y el mecanismo de acción, o sea, cuál es el método que usamos como para conseguir que una evidencia material sea una prueba, ¿sí? En realidad no hay mucho de cierto en esto de que tenemos un pelo, le sacamos la foto, lo ponemos en una máquina y decimos está tomando un café acá en el bar de la esquina. Eso no es así. No es tan así. Pero sí llegan con esos trajes. Ahora después vamos a ver fotos de esos trajes de ciencia ficción, pero que en realidad son de protección científica, que tiene todo un protocolo para poder accionar y poder custodiar la prueba. Contanos un poquitito. Exactamente, esos trajes son trajes de bioseguridad con los que puede trabajar uno en un ambiente en forma aséptica, o sea, muy ligado a esa conducta de no contaminar y no contaminarse. Claro, porque también es de protección al perito. Exactamente. Ah, claro. Porque... Entonces, bueno, tanto cofias como guantes, como el traje propiamente dicho, los lentes, barbijo, y bueno, eso marca una suerte de asepsia para que uno pueda trabajar con lo que corresponde hacer, pero también con la seguridad de no estar contaminando el lugar. Claro. Contanos un poquito, ¿qué implica ser? Hay una distinción entre perito criminológico y perito de criminalística. Sí, criminólogo, criminalística, la diferencia. Primero vamos a contarle a la gente qué consiste esta profesión que hemos visto a través de la tele, pero que tenemos en la ciudad de Rosario, por supuesto, porque tenemos nuestro sistema penal y nuestro sistema de investigaciones de crímenes. Ahí tenemos como Grayson, era el de la serie de CSI, nuestro Grayson rosarino. Contanos un poquitito, a ver. Bueno, te agradezco el cumplido. En realidad hay una diferencia académica, una diferencia de libros que existe entre la palabra criminalística y la palabra criminología. Bien. La criminalística, bueno, más o menos como todos lo sabemos, es una ciencia penal, trabaja para la justicia, investigando un hecho delictivo, pretérito, que ya ha sucedido. O sea, la criminalística no es disuasiva ni preventiva. La criminalística trabaja sobre un hecho pretérito, ¿sí? Con algo que ha ocurrido. Cuando vos decís hecho pretérito, es un hecho que sucedió. Que ya ocurrió. Y trabaja con la función única de esclarecer ese hecho, respondiendo a algunas preguntas importantes que son la base de la criminalística, que es el cómo, cuándo, dónde y quién fue el responsable de esa conducta punible, de esa conducta injusto penal que demanda un debido proceso penal para saber si realmente el imputado que tenemos fue o no fue el autor de esa conducta que es típica, que es antijurídica, que es culpable, y por supuesto sobre una persona que sea punible, porque de lo contrario no podríamos entrar
a una persona que no es punible en el debido proceso penal. Eso lo marca el Código Procesal Penal. Claro. Nosotros tenemos desde el 2014, el 10 de febrero del 2014, en la provincia de Santa Fe, tenemos el nuevo sistema de enjuiciamiento penal llamado acusatorio. Tema de examen. Pregunta de examen. Contémosle a nuestros oyentes. Veamos cómo se acuerda mi alumna. Sí. Sí, eso da por tierra un sistema inquisitivo totalmente caduco, totalmente arcaico, y le da celeridad, le da transparencia, oralidad y publicidad a este gran proceso que es el sistema de enjuiciamiento penal. De esta manera... Producto también del incremento de los delitos también. De la cantidad de delitos. Lo que pasa es que todos los delitos que se habían cometido en el pasado y que estaban dentro del sistema de enjuiciamiento inquisitivo demoraban muchísimo en resolverse. Claro. Sí, que ahora pasa, ya está la evidencia imputativa, como que permanece. Exactamente, para cada cosa hay un tiempo y no se puede violar. Quizás ustedes son jóvenes, no se acuerdan, pero hace algunos años atrás, íbamos a tribunales y encontrábamos esos abogados que venían con todos los expedientes que ya no lo... Algunos llevaban hasta carritos. Sí, el carrito. Hasta los carritos, sí, de la parte. Esos expedientes que dormían y hasta que lo vea un juez y qué sé yo. Y había muchos tipos de juzgados. Hoy no. Hoy el sistema es mucho más práctico, el sistema lo lleva a cabo un Ministerio Público de la Acusación por medio de los fiscales, por medio de un gabinete de investigación, en una etapa que se llama investigación penal preparatoria. En esa etapa de investigación penal preparatoria, donde están todos los actores de ambas partes, en igualdad de armas, convocan a peritos, testigos y todas las partes que pueden testimoniar. Cuando decimos en igualdad de armas, ¿quiere decir igualdad de competencia o de recursos? No, de competencia no. Igualdad de armas se refiere a que hay transparencia. Claro. Si yo... No tengo un cuchillo tramontina y vos venís a pelear. No, claro. Si yo como defensa, por ejemplo, y quiero introducir una prueba al debido proceso, no la puedo introducir en forma oculta al ministerio que acusa. Claro. Todos estamos de alguna forma enterados de cada etapa y por sobre todo la víctima. Cuidando el proceso. Exacto, cuidando el proceso. Esto da una celeridad en la investigación penal preparatoria y por otro lado da una seguridad de que si no tenemos la necesidad de ir a juicio y podemos salir por alguna salida alternativa de las 3 salidas más importantes que hay, o en el caso de que tengamos que descartar la acusación, entonces no vamos a juicio. ¿Y por qué no tenemos que ir a juicio si podemos resolverlo antes? Bueno, porque ir a juicio es muy caro. Y al Estado le sale muy caro. Mucho tiempo. Y yo lo que decía siempre a mis alumnos es que cada vez que yo diga la palabra Estado, ¿qué tenían que hacer? Tocarse el bolsillo. Porque el Estado somos todos. Claro, tal cual. Entonces, esto dio lugar a que se respete la voluntad de las partes y que pueda haber una, de alguna forma, salida alternativa, que puede ser un criterio de oportunidad, que puede ser un abreviado, no sé. Si alguien dice que es culpable y que ha cometido ese delito y es probable que haya sido el autor de ese injusto penal, entonces ¿para qué ir a juicio? Entonces se hace una suerte de abreviado. Si alguien puede, por ejemplo, resarcir la lesividad al bien jurídico protegido de esa persona víctima, ¿y por qué no hacerlo? Claro, sí, todo lo que implique restablecer en alguna medida la justicia que fue violentada por el hecho. Exactamente, y es la palabra justicia la que prima, ¿sí? Y justicia no siempre es que vaya preso el culpable, justicia es que hace un acuerdo. Sí, es dar a cada uno lo que le corresponde. Exactamente, esto a mí me costó muchísimo aprenderlo y cuesta mucho más transmitirlo. Porque vos, Jorge, de base sos ingeniero. Vamos a contarle un poquito a la gente. No importa. Sí. Hoy me dedico pura y exclusivamente a la criminalística. Por eso, pero acá la idea del programa es conocerlos a ustedes como persona y como el expertise, ¿no? Ahora estuvimos hablando mucho de tu expertise.
Pero me ahora permitís. vamos a contar un poquito de tu canción, de cómo llegaste a este mundo Cierto. tan fascinante de la criminalística, porque es como que es un mundo que uno lo ve en la tele y le parece irreal, y después cuando lo ve en el noticiero se entristece porque dice, ay, Dios, estar en esa situación, pero bueno. Si me vamos permitís, a antes conocerlo. de Dale. quiero hacer, bueno, en este momento del programa en este momento y a partir de ahora vamos a estar conversando todos los programas un ratito, unos minutos, de inteligencia artificial, Bien. de cómo utilizar las herramientas. Después podemos charlar un poquito si hay algo de inteligencia artificial aplicada a la criminología, a la criminalística. Pero bueno, les voy a presentar a alguien, a ver si... A ver cómo A nos ver, va con esto. vamos a ver cómo nos va, a ver si se escucha, Nico. Hola, ¿cómo estás? Hola, acá ando, muy bien. ¿Vos qué andás haciendo? Acá estamos, ¿sabes cómo me llamo, no? María. Exacto. ¿Y qué estoy haciendo ahora, hoy jueves, 19 horas? Y ahora, no sé. ¿No, ¿te acordás A ver, que yo contame. te iba a hacer una pregunta hoy? Estaba en un programa. Ujú. Ay, cierto, la pregunta. ¿Para qué? ¿En qué programa? A ver si me puedes dar un indicio del Estoy en un programa, en el programa que yo hago hoy de la Vox. Ah, sí, cierto. El de hoy jueves, ¿no? De hoy jueves. ¿Cómo se llama mi programa? Ay, un segundo que lo estoy buscando. Sí, es Vox, me parece. After Party, Sí. ¿te acordás? Ah, cierto, sí, el after party. Y yo iba a sí. recibir a alguien hoy en el programa. Sí, me parece que, creo que era Jorgelina Daparno, ¿no? Que le dicen Jolé Daparno. Me había Exacto. preguntado si quería decirle algo, Sí. de saludos, sí. Y después hablamos de Jorge de Filipo, no sé cómo va a salir la entrevista. Bien. Seguro muy linda charla. Le íbamos a preguntar algo sobre la criminalística, ¿te acordás? Ah, sí, pará, lo estoy buscando. Sí, habíamos pensado, creo, algunas preguntas sobre criminalística, como, por ejemplo, cuáles son las funciones reales de un criminalista, qué errores comunes se ven en la tele, qué indicio puede cambiar todo en un caso, cómo se preserva la escena del crimen. Bueno, buenísimo. Y por qué Gracias. es importante. No, era solamente Y presentarte, Sol. Dale. Bueno, Un beso, nos vemos después. dale. Chau, chau. Bueno, esto que presenté es ChatGPT. Ajá. Es un sistema, de inteligencia artificial, como todos lo conocen, creado por OpenAI, que sirve para responder preguntas, escribir textos y conversar de forma natural. Se lo pueden descargar directamente desde el Play Store o desde la app de iPhone. Es un modelo de lenguaje, es un asistente virtual, puede predecir textos, escribir, entiende lo que pedís, y una de las cosas fundamentales, que es lo que yo vengo trabajando, que hay que modelarlo, porque ¿qué pasa? El algoritmo es exclusivo tuyo, entonces yo siempre le recomiendo a mis alumnos descargárselo con un mismo Gmail y desde ese Gmail empezar a nutrirlo, porque te va a empezar a responder todo lo que tenga que ver con vos y revisa para atrás. Ahí tuvo una fallita, como que medio la estuve entrenando un ratito antes de venir, pero sí. Pero con la que hablamos recién, ¿era una persona o era es el chat que tiene hoy, a partir desde hace menos de un mes, tiene voz y la podés cambiar, podés elegir el nombre, podés ponerle voz y te va a acompañar a lo largo. Asistente virtual, obviamente que ahora estamos cada vez más metidos con la inteligencia artificial, y bueno, hiciste como una prueba en relación a esto. De eso también debe haber un montón de posibilidades delictivas, de cuestiones. Empiezo a vincular con el invitado la cantidad de cosas que se van a venir ahora, porque y las legislaciones que van a hacer falta con respecto a esto. Correcto. Claro, porque es como sí, es muy importante el tema de que vino para quedarse. Totalmente. Nosotros siempre lo decimos. En una época nos poníamos mal cuando empezaron a aparecer los rollos y nosotros trabajábamos con vidrio en fotografía.
Después, en otra época, todo el mundo se desesperaba. ¿Qué vamos a hacer con la fotografía si apareció la fotografía digital? Claro. Nos vamos a morir de hambre. Claro. Y se le tuvo mucho miedo. Después vino la postproducción, que el Photoshop, que el Lightroom, que todo eso que usamos hasta el día de hoy. Y hoy también estamos con el temor de qué hacemos con la inteligencia artificial, que cualquiera puede hacer lo que quiere. Claro. Pero bueno, las 3 cosas que nombré vinieron para quedarse, ¿sí? Totalmente. Entonces hay que jugar con las cartas que nos reparten. Hay que conocer muy mucho, no hay que quedarse, hay que estudiar y hay que probarlo. Por eso me encanta lo que acabas de hacer, porque, Mari, probar no es fácil para todo el mundo, porque el temor te genera como un biombo ahí. Decir, no, soy inteligencia artificial, no la conozco, no la entiendo. Y realmente soluciona muchos problemas. ¿Tira por tierra algunas tareas que hacíamos? Sí. Sí. Tira por tierra algunas tareas que hacíamos. Sí, pero te las eficientiza. ¿Le tenemos que tener miedo? No. ¿Tenemos que tenerle respeto? Sí. Sí. Yo lo tengo, por ejemplo, en las tesis. Totalmente. La tesis tuya y la tesis de todos mis alumnos, yo las recibía, las leía, los felicitaba y realmente era material que habían investigado. Las tesis que yo hice cuando era joven, las hice en la Biblioteca Argentina. Claro. Buscando libros que tenía la ratón persona. de biblioteca, claro. Sí. Después, bueno, vino todo esto de la globalización. Hoy puedo buscar información en las redes. Y ahora está la inteligencia artificial. ¿Qué tuvimos que hacer con las tesis? Bueno, tuvimos que marcar una nueva etapa, que es la que se hace normalmente en los sistemas universitarios, que es defender la tesis. Totalmente. ¿Por qué? Porque hoy con la inteligencia artificial, alguien que no sabe, una máquina o algo, te puede armar una tesis. Pero que delira, si no lo lees, vos decís, ¿qué está diciendo acá? Sí, hasta ahora y tiene muchos errores. Tiene muchos inteligencia errores. artificial. Sí. Bueno, pero no los va a tener, con el tiempo va a ver. Cada vez va a estar más. Vamos a conocerlo un poco a Jorge desde un lugar más íntimo. Todos nuestros invitados siempre le preguntamos una canción, algo que los identifique, y la tuya es de Joan Manuel Serrat. La mía es de Joan Manuel. Yo soy medio nano dependiente. Me gusta eso que dijiste antes de cuando estábamos detrás de escena, que sos nano dependiente porque te gusta un poco la corriente y lo que... Sí, lo que pasa representa. Es que más allá de lo que piense el personaje que es el cantautor o cuál sea su ideología, las letras, Serrat más que un cantante es un juglar. Claro. Y como juglar toma plazos o al contado la vida te pasa factura, rebaña y apura hasta las migajas, y si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Sí. Eso a mí de alguna forma me motivó a buscar, digamos, las respuestas de la vida de una forma distinta a lo convencional. Claro. Me gusta mucho Serrat en un montón de cosas, pero en esta canción específicamente, que está ligada a lo que es el Evangelio de Mateos, en Mateo 5, 3, 12, ¿sí? Que son las bienaventuranzas del Señor. Esto está para escucharlo y escucharlo y escucharlo y adaptarlo a los problemas de la vida. Sí, los bienaventurados. ¿Cómo encaramos los problemas de la vida? A mí la vida me dio muchísimo. Claro. Muchísimo. Yo me siento un bienaventurado en la vida profesional, en la vida familiar, en mi esposa, en mis hijos, en mis amigos, y creo que es momento, y ya hace muchos años que lo creo, de devolverle algo a la vida. Claro. Y bueno, a mí me tocó la docencia y creo que es un camino maravilloso, y ojalá entienda todo docente la importancia que es ser alguien que te puede dar respuestas desde los conocimientos, pero también desde la humanidad, desde el vínculo. O sea, es que te escuchaba, porque no tenés una profesión sencilla. Ser perito criminalístico es llegar a un... me cuesta la palabra, pero bueno, criminalístico es llegar, encontrarse con una víctima, encontrarse con un hecho fatal, con una visión humana muy, muy terrible.
pero no deja el que va desde ese peritaje está en búsqueda de la verdad, en búsqueda de lo que sucedió, en búsqueda de darle a esa víctima un último cuidado humano, de no dejarlo ahí. Qué palabra justa que dijiste. Carlos Guzmán, nuestro padre de la criminalística, dice: la criminalística es una ciencia penal que por medio de los métodos científicos y técnicos sirve a la justicia para esclarecer los hechos respondiendo al cómo, cuándo, quién y dónde, en el absoluto compromiso con la verdad. Uh-huh. En una toma de conciencia de cuáles son los elementos y las conductas y los métodos para transformar lo que puede ser una evidencia en una prueba o un indicio en una evidencia. Es maravilloso que hayas dicho la palabra verdad, porque yo la profeso en la clase. O sea, trato de que mis alumnos, si quieren ser peritos, tienen que cambiar o tienen que adaptar su vida a el compromiso absoluto con la verdad. ¿Por qué? Y acá viene una idea muy, muy interesante en la pericia. El perito no persigue la sentencia. El perito busca el esclarecimiento, busca entregarle al juez en forma completa, concisa, creíble, confiable y convincente, las 5C, busca darle al juez las herramientas para que dictamine sentencia. Yo hago una pericia, nos esforzamos por darle el mejor material, el mejor informe criminalístico, pero después me voy. Claro. No me interesa si fue absuelto o condenado. Bueno, hay una cosa en cuando uno estudia con vos, porque bueno, yo soy perito. Ella tiene 1000 vidas. Criminalístico. Ya nuestros como oyentes, mi querido profesor, que nuestros es oyentes ya polímata. saben. Tuvimos 38 programas, 38 invitados, Tengo 38 38 profesiones. Ella las tiene las 38. Todo. Soy Está todo. bien, Pero está bueno, bueno. vamos. ¿Qué te enseñó el profe? Me enseñó el profe que el perito fotógrafo es el que lleva la escena del crimen al juicio. Claro. Porque si acá, en este lugar donde estamos, hay 4 cámaras, un micrófono, una computadora, un cigarrillo, bueno, no hay cigarrillo, pero unos lentes, yo saco la foto y contra eso es una evidencia que en realidad no es para nada subjetiva. Estoy mostrando que en este momento, en este lugar, aquí ahora, estaba esto. Entonces yo lo llevo al En realidad, nosotros, a raíz de lo que vos decís, extiendo lo que decís con que el fotógrafo es el que inicia y el que termina toda la cadena de custodia de la fábrica de pruebas. Uh-huh. O sea, en un lugar del hecho, en un hecho delictivo que ha ocurrido, siempre hay indicios. Los indicios son elementos, objetos y cosas que uno puede entender. Perdón, mientras vas hablando, le pedimos a Nico que vaya pasando práctica 1, 2, 3, 4, si querés, así en las imágenes, la gente que nos sigue por YouTube las va a poder ver. Bien. Grayson, decía, ¿qué es un indicio? Un indicio es lo que responde a una hipótesis. Ajá. La hipótesis es algo que tenemos en mente. Creemos que posiblemente haya pasado tal o cual cosa, ¿sí? Entonces vamos en la búsqueda de objetos, cosas, olores, cosas que nos refieran detalles mínimos y si esa hipótesis, sí, los mínimos detalles. Entonces, una vez que nosotros determinamos que eso es un indicio, lo que fuere, lo fotografiamos y lo fijamos. La fijación de indicios es una de las etapas del método criminalístico, y la fijación de indicios nace justamente con la fotografía. Es el inicio de una cadena de custodia. Si me lo llevo a estudio, ese indicio, sea una mancha, sea un objeto, sea lo que fuere, lo estoy transformando en evidencia, porque va a responder a algo. Ya no es una idea, ya no es una hipótesis, es una evidencia, la voy a estudiar. Si esa evidencia me da un resultado positivo, se transformará en una evidencia material probatoria, o sea que prueba algo. Y si me da negativo, la descarto. Te voy preguntando como oyente o poniéndome en situaciones, porque estamos muy acostumbrados a la pérdida de la prueba, a la contaminación de la prueba, a que hemos visto muchas veces a través de los medios de comunicación de casos muy, muy resonantes, que siempre nos quedamos con que se manchó la prueba, con que se quedó, se pisó, se ensució, se contaminó.
uno ve, como que te queda, que el público que no es del ámbito bien específico, que dice, ve la película, ve la serie americana, todo cuidado, y cuando ve la realidad, a veces una manchada mancha Argentina, de zapatilla que vos decís, pará, siempre estamos en el avance del proceso y retrocedemos por la contaminación, que obviamente debe haber miles y miles de horas bien logradas, bien hechas, bien llevadas adelante, y hay momentos que vos decís, sucede... Perdón, aclaro al público que estamos viendo imágenes de simulacro, no son casos reales, ¿no? Para que no son simulacros porque de Nico ya los se asustó alumnos. cuando vio y abrió el drive. Y Sí, dijo que igual están con los trajes reales que realizan sí. los peritajes, pero esos son alumnos que están aprendiendo a la tarea. Sí, usando los métodos que corresponden. Volviendo a esto que vos decías, a mí me pasó como perito en el simulacro, como perito fotográfico, acompañar lo que decía el profesor desde el momento cero, cuando se llega a la preservación de la escena, donde vos sacás la foto inicial y vas acompañando al resto de los peritos a sacar todas las fotografías posibles para tener la prueba. En realidad hay 2 etapas. Después de la comisión del hecho, hay una etapa que es cuando se comisiona el patrullero o quien en primera instancia llega al lugar del hecho y tiene la obligación de controlar, perimetrar, vedar, comunicar y consultar. Ese es su método de acción. Una vez que el lugar del hecho está protegido, la comunicación llega al Ministerio de la Acusación y el gabinete criminalístico se hace presente en el lugar con los 4 fantásticos: el coordinador, el de rastros, el balístico y el fotógrafo. Puede venir también un tanatólogo, si es un médico forense, para testimoniar el tema de si hay heridos u óbitos. Por supuesto, si hay heridos, lo primero que se hace es llama a la urgencia, ¿no? El método de trabajo del gabinete criminalístico, o sea, de los peritos, no es el mismo que el del patrullero. Y el del patrullero no es el mismo que el del gabinete, que es observar, proteger, observar, fijar indicios, levantarlos y estudiarlos. Ahora bien, si nos ponemos la media después del zapato, siempre vamos a tener un problema. Claro. Y eso es lo que ocurre, un poco respondiendo a tu apreciación. Claro que si hacemos las cosas mal, las cosas van a salir mal. Si yo estoy relevando o estoy ideando una huella que no es la del imputado, del autor del delito, sino que es la del patrullero que llegó, es evidente que el resultado va a ser contaminado. Ahora bien, contaminado como la escena fue contaminada. Ahora bien, esto también ocurre, y lo digo con mucho respeto, porque la mayoría de los policías han pasado por las aulas. Claro. ¿Sí? Lo digo con mucho respeto desde la profesión. Ser perito significa ser un experto en la materia y estar, lo dice el Código Procesal Penal 12734 en la provincia de Santa Fe, su artículo 182 y 183. Ser perito quiere decir estar acreditado. ¿Qué es estar acreditado? Tener un título habilitante. No podés ser médico forense si no sos médico, no podés ser odonto forense si no sos odontólogo, y no podés ser balístico si no sos balístico y fotógrafo si no sos fotógrafo. ¿Se estudia eso? Sí, se estudia. Particularmente yo hace más de 20 años que vengo peleándola, remándola en dulce leche, como dicen los chicos ahora, para que la gente estudie y se reciba y pueda certificar. La prueba que produce un perito se produce en laboratorio, se administra en el juicio, que es el juez el que la administra, y se acredita con la examinación y contraexaminación en el ámbito de la litigación entre las partes. Entonces, te van a preguntar, te van a acreditar, vas a responder abiertamente y vas a explicar con toda tu expertise. Y del otro lado, te van a tratar hostilmente, porque generalmente es la mirada distinta o la contramirada, tratando de desacreditarte. Entonces, un perito, para estar sentado ahí en ese lugar, tiene que tener mucha confianza de que, primero, lo que hizo, lo hizo como corresponde. Segundo, está acreditado para hacerlo. Tercero, no contaminó la escena. Cuarto, respetó la cadena de custodia. Quinto, no persigue la sentencia. Claro. Eso no tiene es muy interés. importante. Es fundamental. Entonces, hay una policía de seguridad
que se encarga de determinadas cosas, con un instructivo, porque están más que acreditados para hacerlo, por eso se les llama testigos expertos. Y hay más capacitación, como que hay, uno nota también como que hay más profesionalismo que antes. Sí, muchísimo más. Desde la 12734, que es el Código Procesal Penal, se ha implementado toda una suerte de capacitación al gabinete criminalístico, porque el gabinete criminalístico existió desde siempre. Claro. Lo que pasa es que hoy existen las herramientas, existen las carreras, y hoy cualquiera puede estudiar tanatología, escopometría, fotofic, dactiloscopía, cadena de custodia, balística, rastro, áreas autópsicas, entomología forense, patrones de sangre, patrones de saliva, patrones de semen, patrones de deflagraciones, odontoforense, lesionología, no sé. Hoy están abiertas todas las carreras. Claro. Y cada vez más. Entonces, lo bueno, y acá va, digamos, la cuota que yo les quiero transmitir, que es la publicidad de que se puede estudiar esto. Claro. ¿Sí? Se puede estudiar, uno se puede certificar en una determinada expertise y poder trabajar fuera de la policía, porque hoy el perito también es de parte. Claro. Tenemos justo el flyer de criminalística. Ajá. Ya que está, lo ponemos ahora, ¿no? Dale, que estamos conversando, dale. Bueno, Sí, y aparte es el área que me incumbe. Que están abiertas las inscripciones. Está abierta la inscripción. La carrera de perito criminalístico es una diplomatura de 15 meses, ¿sí? De 18 meses ahora, 18. 1 año y medio. Se dicta en la Escuela Superior de Fotografía y Artes Audiovisuales de la provincia de Santa Fe, Arte en Foco, que seguramente ustedes la conocen. Sí. Dura 1 año y medio y se dicta con todas estas cosas que yo les dije. Por supuesto que tiene una certificación de diplomatura Oficial, que corresponde a ser perito fotógrafo forense, perito en antropomorfismo y antropometría de cotejo de cámaras, que es lo que más se está haciendo ahora. claro. Sí, Bueno, en cotejo de cámaras. Cuéntenos ustedes la experiencia. Y dactiloscopía. Las 3 pericias. El de cámara a mí me fascinó, esto de poder sacar a través de una filmación de una persona X, ponele, que está caminando sobre una vereda, tomando las medidas en relación a cuánto... Sí, me acuerdo de eso. De cuánto mide la puerta, cuánto podía llegar a medir la persona en relación a, bueno, un coeficiente que se saca, un cálculo matemático. Al teorema de Tales. Tal cual. No me acordaba que se llamaba así, pero... bueno, identificar los colores. Y trabajar mucho sobre la deformación de los ángulos, de la profundidad de campo y los ángulos que tienen las cámaras de videovigilancia, que generalmente son granangulares. Y una imagen granangular es una imagen que deforma. Si está picada, a lo mejor a 4 metros de altura, picada le llamamos a la incidencia. Si está picada a 4 metros de altura, seguro que la cabeza de la persona va a ser muchísimo más grande que sus piernas. Y esto hay que llevarlo a la realidad. Y hay que explicarlo. Cuando hace un análisis digamos geométrico, por así decir, o trigonométrico, generalmente se usa mucho la trigonometría. Yo a mis alumnos en realidad los agarro desde clases secundarias, del secundario. Claro. Yo doy cinemática, doy Sí, que incluso pasa que en el curso hasta tenés que salir a estudiar por fuera o a seguir ampliando el conocimiento Totalmente. Entonces uno llega a una comparativa, que es un principio criminalístico, la congruencia criminalística, llega a un punto en donde dice, bueno, las medidas son estas, el color de la ropa es este, el tamaño de la bolsa que lleva es este. Por más que uno tenga a lo mejor los elementos como objetos que se introducen en el juicio oral y público, bueno, uno también tiene la mesura, la métrica de esos elementos. Claro. Y es interesante a la hora de hacer docencia en el juicio.
sea, el perito debe hacer docencia en el juicio. ¿Por qué? Porque Debe tiene que explicar claro, qué hizo y a qué resultado llegó y qué método utilizó. Yo me he comido miles de videos de peritos exponiendo y acreditando su prueba, generalmente de Centroamérica. Generalmente de Centroamérica. Trabajo, he estudiado mucho y he estudiado en Perú. ¿Por qué particularmente de Centroamérica? Porque ellos tienen una valoración de la prueba muy, muy sustanciosa y los peritos son excelentes, excelentes. Hay un montón de videos en internet que cualquiera los puede ver porque están abiertos a todo el público, en donde uno ve cómo se trabaja en la producción de la prueba. Nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión el juicio. Estamos acostumbrados a ver en la televisión el lugar del hecho. Claro. Pero no vemos lo que hay desde el lugar del hecho hasta el juicio, que es la investigación penal preparatoria. Y esa etapa es importantísima porque es ahí donde uno le da riqueza a cada prueba que introduce en el juicio. En el alegato de un juicio, en el alegato de apertura, se introducen los elementos por los cuales los peritos van a hablar, claro, que marcan una herramienta importante para la determinación de un juez, porque esas cosas son irrefutables, como lo es la fotografía. Y a medida que vas viendo el video, vas contando cuál es el método que usaste, porque no hay un método específico. Claro, no hay uno único. Cada hecho es distinto, cada situación es distinta, cada objeto es distinto. Que llegó el sistema Lince que... Sí, puede ser. Hay un montón de sistemas. Inclusive en las huellas dactilares, las decadactilares, también hay un montón de sistemas. Pero... No, a lo que voy es que en Rosario se implementaron 5.000 cámaras, como que... Sí. Y ojalá tengan cada vez las cámaras más resolución. Porque antes teníamos cámaras que no veías un número de patente. Una sombra que andaba, claro. Pero hoy la tecnología ha hecho que primero ha hecho que las cámaras sean mucho más eficientes y mucho más, una resolución mucho mejor. Sí, más ágil en el segundo, seguimiento también. Ha hecho que la tecnología y la economía ha hecho, por eso yo respeto mucho el tema y uso mucho el tema de buscar siempre cámaras de videovigilancia de la gente. Claro, las privadas. Las privadas. Sí. Porque hoy, yo a varias personas los he asesorado en, buscá la cámara también del privado. Mira, te cuento una anécdota personal. Mi hermana se fue a Francia a unas vacaciones de 3 meses, se tomó a la niña. Qué linda. Ya grande. Yo me la traje a mamá, 25 años, a mi casa, a vivir en mi casa. Pero yo trabajo. Claro. Entonces, ¿qué hice? Me metí en internet y me compré una camarita. La puse acá en el teléfono y desde el trabajo puse ahí y yo la veía mamá cuando estaba durmiendo, cuando se levantaba, cuando iba al baño. No es la panacea, pero es una herramienta importantísima. No, hay muchas cuestiones tecnológicas. Yo tenía a mi amiga con un perrito que estaba en las últimas y también lo tenía para ver si el perrito se levanta. O cómo va descubriendo cosas que vos decís, toda la investigación criminológica iba para esto, todo apuntaba para acá y aparece un hecho puntual determinante que da un vuelco de 180 grados en la investigación. Pasa que tardan mucho lo he visto, lo vengo viendo en muchos casos de gente desaparecida que tardan en pedir las cámaras. Las cámaras se piden por oficio. Por oficio. ¿Sí? Y no siempre se sabe qué cámara pedir. ¿Sí? Claro, hay que ver la situación, hay que ver el lugar. Hay distintos tipos de lugares del hecho. ¿Te acordás? Son categoría A, categoría B y categoría C. Categoría A es donde sucede el hecho y el hecho que sucede y concluye en ese lugar. Es mucho más fácil porque ahí, tengamos o no tengamos cámara, los indicios están a disposición de la investigación. El segundo, el de la categoría B, es cuando el lugar del hecho se comete en un lugar que se extiende a los límites de donde se inició. Por ejemplo, donde encontramos el cuerpo de una víctima de violación. Andás a ver. Claro. Pero la violó acá, pero acá pero no puede haber elementos biológicos a investigar, perfecto, pero hay que encontrar hay que encontrar al óbito. ¿Y dónde? Y a lo mejor lo terminamos encontrando fraccionado adentro de un tanque, o tirado en el agua, o en un campo traviesa. Entonces, ese es un lugar del hecho categoría B.
Y el otro es el lugar del hecho categoría C, que es donde se menta un hecho, donde se arma, que puede ser, no sé, la mesa de un bar, puede ser un lugar en donde hay mapas y, por ejemplo, un robo de un banco, ¿sí? Claro. Clásico robo de un banco, que siempre hay un lugar en donde uno llega y ve, descubre por dónde entró, porque lo tienen todo. ¿Qué quiero decir con estos lugares del hecho? Que más allá de llamarle lugares del hecho, hay que llamarle lugares de la investigación. ¿Dónde investigar? Claro. Y uno tiene que, por eso demora muchísimo tiempo. Y a lo mejor termino pidiendo cámaras en otra provincia. O pidiendo boletos de aeropuerto. Claro, pero tiene que aparecer algo para que sea el inicio, porque si no, no. Es que ahí está la idea de producir lo que llamamos la teoría del caso, que no es la hipótesis que tenemos. Claro. La teoría del caso es aquello que puedo demostrar, no aquello que se me ocurre. No es porque yo tenga mucha experiencia en crimen, no quiere decir que todos los crímenes tienen el mismo modus operandi. Jorge, a veces, ¿cuál fue la anécdota que más recuerda que vos decís, íbamos por este camino, estábamos seguros de esto y apareció una prueba determinante que le dio un vuelco de 180 grados? La tengo, no la voy a decir públicamente porque... Sí, estudiando la confidencialidad de lo que puedas. La tengo y en realidad todas tienen un punto de inflexión, un punto de cambio de visión, exacto, todas. Ajá. Pero sí la tengo, y la tengo con una cámara de videovigilancia en donde hice una métrica en los tiempos. Las cámaras de videovigilancia no solo muestran lo que sucedió, sino que te dan lo que llamamos nosotros un time lapse, o sea, una secuencia de temporoespacializan los acontecimientos, y esa temporoespacialización a mí me da registros horarios de minutos y segundos de un suceso y de otro suceso. Y si ese suceso dista distancias métricas entre uno y otro, yo puedo analizar cuánto tiempo pudo tardar una persona caminando, corriendo. Tal cual. Bueno, yo tengo el Suceden los accidentes. O abriendo una ventana a que se introduzca otro componente. Un vecino con el robo de una moto, que pedimos, o sea, la persona fue encontrada porque justo estaban de oficio los policías y lo vieron con la moto en la mano y le dijeron, che, esta moto no es tuya, le empezaron a pedir, bueno. Y cuando llevo la prueba, como la cámara del departamento, coincidía, o sea, como dice el policía, como está vestido, coincide. Uh-huh. El horario en que la saca y sale caminando, el tiempo que caminó hasta la cuadra que lo encontraron. Exacto, es de lo que hablaba. Claro, vas reconstruyendo tiempo y espacio. Y un poco haciendo resumen de lo que vos dijiste, también tuve un caso en donde vi una muy mala praxis. Ajá. De una persona que entró en un lugar, aparentemente trabajaba en ese lugar, era una fábrica, en un pueblo, saca una ventana de aluminio, se mete dentro de una oficina y roba. Ajá. Le hace cariño a un perrito que estaba por ahí, vuelve, sale, se salta, vuelve, pone la ventana y se va. Y lo saluda al perrito y se va. Obviamente el imputado con 4 cadenas porque... Ahora, para probar la identidad de ese individuo, nunca se hizo, y yo lo expuse en el juicio, nunca se hizo una dactiloscopía de la ventana. Estamos hablando de una ventana de aluminio. Y la estuvo toqueteando que tuvo que agarrar el vidrio, sacarlo, tiene toda la deca dactilar metida en el... Claro, nunca se hizo hay materiales en el que queda más... A la pregunta que yo me hago, y se la hice al juez, ¿por qué no se hizo la dactiloscopía, la prueba dactiloscópica de esa ventana que la tocó 2 veces? Teníamos todas las huellas. Aparte, nadie saca la ventana todos los días. Claro. La sacó él. ¿Por qué no se hizo? Nadie me contestó. Después investigando, obviamente no se hizo porque no había un dactiloscópico en ese lugar y para llamarlo había que hacer todo. Hoy creo que con toda esta apertura de la criminalística, hoy hay más peritos que antes, sí. O por lo menos hay más gente que quiere serlo. Quiero no olvidarme de una pregunta que me hicieron, sí. Que es, ¿qué diferencia hay entre la criminalística y la criminología? Sí, eso, ya dije lo que es la criminalística. La criminalística es una ciencia penal.
Ajá. Trabaja para la justicia. La criminología es una ciencia social. Trabaja un poco preguntándose por qué el individuo comete ese injusto penal sabiendo que es punible. El perfil, va más al perfil Exacto. sociocultural, Inclusive su historia, ambiental, inclusive su ambiente, su historia, su psicología. dónde se reúne, con quién se reúne, sus amigos, a qué club va, qué opina, cuál es su pareja, su mujer, sus hijos, sus costumbres. Esa parte me gusta más a mí. Claro, eso es, eso es el criminología. perfil. Como y eso dice no termina en Franchella, el hecho. Que uno puede cambiar de, Sí. de Bueno, hábito, fíjate que en pero esa no puede película- cambiar de club. Claro, la Exactamente, pasión, no puede cambiar por la exactamente. pasión. Y eso no solo termina en el juicio oral y público, eso continúa sociológicamente en la privación legítima o privación de libertad que tenga el individuo por una resolución judicial. Y no solo continúa en la privación de libertad, sino que continúa en la preparación de ese individuo para cuando vuelva a la sociedad. Algo ¿sí? de antropología tiene. Claro, Sí, de sí, todo, tal cual. pero es sociología pura. Claro. O sea, cómo logramos que esa persona no vuelva a delinquir sabiendo lo que le pasó, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo es una conducta social que es muy larga y eso es la criminología. O sea, buscar el por qué delinque una persona. Bien. Una cosa que no dijimos que tiene que ver las etapas en las que cuando uno cursa el cursado de criminalística. Hay en la Academia de Criminalística Forense, que es cita ahí en Maipú 1010, en Arte en Foco, Rosario, tenemos 4 etapas bien definidas. Sí. La primera es todo lo relativo a el lugar en donde voy a trabajar. Es como una ama de casa que llega a un lugar o una persona que trabaja en un hogar que le llega a un lugar y le muestran acá está tales herramientas, acá está el baño, acá está la conducta del lugar. Y eso es el debido proceso penal. ¿Dónde voy a trabajar? Voy a trabajar en la investigación, voy a trabajar en la litigación, voy a trabajar en la producción de pruebas. Es una parte, yo digo que es como estudiar abogacía en 4 meses, 5 meses. Claro. Porque es todo, es conocer desde... Yo soy muy de ir a los genes, al génesis de las cosas, sí. Cuando doy derecho penal o derecho procesal penal, arranco en la historia del derecho con los cavernícolas. Sí. Yo arranco con los primeros códigos. El primer código penal de la humanidad es el destierro. Claro. Ese es el primer código penal. Claro. Y desde ahí arranco y paso por el derecho griego, por el derecho romano, por el derecho visigodo, por el derecho foral, por el derecho castellano, por el derecho que es el que nos indiano, constituye nuestra mirada indiano y el derecho patrio. Claro. Toda esa metamorfosis del derecho hoy la tenemos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional. Y que ¿sí? nos hace nuestra mirada de búsqueda de verdad. Porque es como que Exactamente. bueno, Entonces, si yo no entiendo o no conozco la Constitución Nacional, no puedo trabajar como perito, Claro. porque estoy trabajando en una casa que no conozco, en un ambiente que no conozco. Es la parte más dura, porque es la parte más teórica, porque hay que estudiar, porque hay que leer los códigos, porque hay que leer tanto el Código Penal como el Código Procesal Penal, y hay que saber qué es un delito. Claro. ¿Qué es un delito? No es simplemente una acción de un hombre que es causa-efecto. Esa cuestión de imputabilidad objetiva la marca la teoría del delito, que es que tiene que ser una conducta, por supuesto, que genere un conflicto social, un trauma conflictivo, como dicen muchos, pero que tiene que ser típica, tiene que estar en el Código Penal. Tiene que estar tipificada en el Código Penal. Exactamente, tiene que ser típica. Nos quedan 5 minutos. Muy bien. Y tenemos que terminar esto y hacer el final, que Dale. es... Súper apasionante el Nómbrame las invitado. otras 3, que es cuando hacemos el curso. Bueno, esa es la primera parte. Sí. La segunda parte es la preservación del lugar del hecho.
Tenemos que saber cómo actuar. Esto es un poco de no ponerse la media después del zapato. Claro, tal cual. La tercera parte son todas las pericias. ¿Por qué? Porque te recibís de fotógrafo forense y el fotógrafo tiene que saber no solamente sacar fotos, Claro. sino saber qué diferencia hay entre una autopsia por sumersión o una autopsia por, no sé, por impacto de arma de fuego. Claro. Porque cómo cambian los órganos. Vos no podés estar preguntándole al tanatólogo, che, ¿por qué me decís que saque esa foto? ¿Qué es? Claro. Sí, sí, Yo tengo que aparte saber lo que es una lividez la búsqueda cadavérica. es más específica para cada Exactamente. cosa. Tengo que saber lo que es la parte balística, tengo que saber cómo se saca la fotografía de cada levantamiento. Claro. La fotografía no es solo del indicio, sino que también es del testimonial. Si hay un testigo que firma un inicio de cadena de custodia, hay que sacarle la foto. Claro. Y el procedimiento, tanto en laboratorio como en el lugar del hecho, hay que fotografiarlo. Entonces te llevas un cúmulo de fotos que arma después lo que llamamos un informe pericial. Muy Y bien. bueno, y el final... Y la última parte es todo fotografía. De este curso, como es una institución que ama la fotografía, porque no solo se da criminalística, sino se dan más de 20 otros yo cursos. hice la inicial Sí, básica de claro, fotografía. todo fotografía. Bueno, y vas a ver agradecerte. cámaras de video, fotografía en cámara, vas a conocer tu cámara y te vas a recibir de fotógrafo. Muy bien. Bueno, Jorge, agradecerte que hayas venido, súper apasionante. Seguramente vamos a convocarte otro día para seguir ¿Dónde te hablando. encuentran Cuando si quieras. quieren inscribirse? Nico, si querés inscribirte si te querés inscribir en la Academia de Criminalística Forense, que está en las redes, está en el Facebook, está en el Instagram y en Arte en Foco Rosario, que Arte en Foco, digamos que es la casa madre, Claro. en donde se dan todas las expertices fotográficas. Nos vamos siempre después para despedir el final. Ya llegaron los chicos del Mundo Construcción. Tenemos un momentito carioca donde ponemos un disparador porque esto es una fiesta. Dijimos este era nuestro invitado. Hoy fue como una fiesta de película de misterio, pero estuvo muy una de suspenso tuvimos hoy. En el after party de suspenso. Vamos a ponernos, los invitamos. ¿Y qué canción nos elegiste hoy, Mary Rose, para que nos ponga Nico? Una de Diego Torres. Sueños. Vamos a ponerla un poquitito bien fuerte, que no se escucha. Yo creo que un poco, bueno, en mi caso siempre cuento que empecé esta carrera porque de chiquita siempre quise ser corresponsal de guerra y digo, lo dijiste. Lo dije. Vamos a tener un corresponsal, nos está Bueno, faltando un como no corresponsal. llegué porque hice un montón de otras cosas, apareció en mi vida este cursado y bueno, la verdad que agradecida porque me encanta esta profesión. Yo también agradecido a ustedes, por supuesto estoy a disposición cuando me quieran invitar y bueno, los voy a abandonar con esta frase, mi frase. A ver la frase. Si no sos parte de la solución de un problema, sos parte del problema. Muy bien, pero no nos vamos todavía. Vamos a poner un poco de Diego Torres. Vamos. Yo me voy a poner bien esto. fuerte. Pasá mi sombrerito, vos si te querés poner. A ver, pasame. Ponete un gorro ahí. ¿Querés el negro para hacer? No, vamos a poner el color, el criminólogo. Negro de investigación. ¿Qué disparador tenemos, mi Rob? Dores, ¿qué le dirías a tu Jorge de niño? ¿Qué le dirías a ¿Qué tu le Jorge? diría a mi Niño? Jorge de niño? En realidad que no se me había ocurrido una respuesta, pero siempre trato de decir lo mismo. Que vivan cada segundo como si fuese el último. Claro. Que la vida se construye ladrillo por ladrillo. Eso le diría desde aquel momento en el que uno no entiende lo que te dice un adulto, pero que cuando sos adulto te acordás. No sé por qué la vida te hace acordar de esos pequeños